Ni un paso atrás, por Enrique Patiño. Empecé en página 119, primer párrafo. Pero no, el gobierno quedó a cargo de detectar el texto jurídicamente y a los pocos días Luis Carlos y sus asesores ven que los textos originales llegan modificados con las palabras que desvían el sentido original y con sofimas jurídicos que enredan la claridad de los proyectos. Se trata de juristas del gobierno, cuya labor les cuya oh, Luis Carlos y sus asesores ven que los textos sean modificados con palabras que desvían el sentido original y confirman la calidad de los proyectos. Se trata de las jurísticas del gobierno, cuya labor parece ser la complicar el proceso y generar confusiones. Es la época en la que Luis Carlos los sueños le aparecen más distantes y desea irse del país, dedicarse a la familia y dejar atrás sus ilusiones políticas. Se siente agobiado, pero el mundo político que no le permite avanzar sin intentar frenarlo a cada paso, las ambigüedades en los textos, las palabras que lo cambian y el significado de lo propuesto y los ardides jurídicos que plantean lo contrario lo desilusionan al punto de aceptar irse a Reino Unido por un tiempo a ejercer como profesor universitario como le suele ocurrir. La distancia lo envalentona a volver pronto para no dejar el país a merced de sus opositores. A Luis Carlos y a su equipo les toma meses desentrañar las trampas y corregir las sutilezas para hacer contrapropuestas y renegociarlas. La postura de Galán era inmóvil, respetar lo acorde y modificar lo que el pueblo ha elegido. Finalmente, el proyecto del acto legislativo sale del horno y llega a las manos del presidente Virgilio Barco en 1988. Es ese el gran sueño del nuevo liberalismo, su gran obra, el legado de su independencia política, pensando para todo un país con temas novedosos como la preservación del medio ambiente, los derechos humanos y el respeto a las minorías. Cuando entra a trámite en la primera vuelta en el Congreso, el proyecto naufraga, a pesar de que quien lo defiende es el ministro de Gobierno César Gaviria y su ponente, el rival político de Luis Carlos, pero colega en las discusiones, Hernando Durán Duzán. La bancada liberal no perdona que la reforma provenga de Luis Carlos y hunde en la penúltima plenaria. Galán queda abatido y se siente devastado, pero piensa en su asesor José Antonio Galán y en que no se rindió nunca hasta su muerte, así que busca apoyo e intenta volver a liberarse a su favor, como el congresista Horacio Serpa. Ese joven inquieto, sagaz, le ve futuro. Además, lo une de hecho a ser santandereano como él, de haber nacido el mismo año en Bucaramanga, de ser liberales y abogados los dos y antes que nada de querer hacer profundos cambios y proponerlos a diestra siniestra. Ambos en ese momento se preparan con obstinación para ser decisos en la transformación del país. Además, su círculo cercano no deja de asegurarles que parecen predestinados para dirigir el país. Otro rasgo más los asemeja el magnético poder de oratoria que ambos poseen. Sin embargo, los desune
el hecho más pueril de todos. Ambos están en orillas opuestas del mismo partido, mientras Galán defiende las ideas del expresidente Lleras. Serpa se ha formado en el movimiento revolucionario liberal de López Michelsen. En eso son irreconocibles sin ser enemigos. La lealtad de cada uno a sus convicciones puede más que cualquier otro deseo. En un momento histórico en el que pertenece a un partido es algo que no puede alterar por capricho. Se es liberal o conservador y muere siéndolo. Sobre todo, Horacio Serpa, para quien la palabra lealtad es una cuestión de honor, un honor que lo llevará años más adelante a cagarse encima la defensa del presidente Ernesto Samper con tal de defender ese principio. En esa búsqueda de apoyo, Galán decide confesarle a Serpa que lleva tiempo pensando algo, que él es el hombre perfecto para llevar las riendas del nuevo liberalismo. Es más, le pide a Iván Marulanda que se acerque y se lo diga en una pausa de las sesiones ordinarias del Congreso. Serpa reacciona con susto porque está habituado a que cualquier cosa que venga de las disidencias puede tener un sesgo de favor o de ataque, pero resulta siendo una petición sincera y pura. Galán hace en líder nato como él su campaña, con su mismo fervor y su mismo verbo. Las cosas no se dan por el tema de la lealtad del partido. Galán, más adelante, en un encuentro a solas con Serpa, le confiesa que él sabe lo que otros no, lo que otros todavía no. Horacio estaba destinado a ser presidente de la República. El santandereano se toca su bigote definido y abundante, encara sus cejas negras gruesas mientras se ajusta las gafas y abre aún más sus ya de por sí grandes ojos. A pesar de la localidad fácil, se queda sin palabras y piensa que más bien Galán será presidente antes que él. Ninguno de los dos, por las vicisitudes del país que les toca en suerte, termina haciéndolo. Galán no haya quien delegar el liderazgo y el arrastre que tiene. Sin reforma constitucional, un día de nuevo en 14 de diciembre en ese incierto de 1989 y simplificada a una Asamblea Nacional Constituyente sin partido, solo queda él como esperanza de cambio y es una soledad demasiado grande. Pienso una vez más que si las fotos son lo único que le quedara de él, si falla en su destino, tal vez una imagen de su soledad digna la magnitud de la desolación de quien lo intenta todo y no lo alcanza. Lo recordarán por eso, por sus discursos, por, por no dejarse derrotar o solo por las fotos y afiches suyos colgados en las ventas de las cajas guardadas en los álbumes familiares. Habla con Lucy, su secretaria, es dictarle las ideas del artículo que debe entregar al espectador sobre su propuesta para el deporte en el país. A esa hora dan las noticias en radio y se escucha a sí mismo decir: todos tenemos que afrontar con enterraz el peligro que amenaza a Colombia y no desmayar. Ningún ciudadano puede ser un simple espectador. A una reportera que llama para conseguir una entrevista humorística, Luis Carlos le dice que no está de ánimo. La joven insiste y se la juega con Adri, que puede perder su puesto. Pero Galán no está de ánimo para sus preguntas banales y es incapaz de seguir respondiéndole. Apenas mes y medio atrás habla ante la Convención Liberal de la Corrupción y Prebendas, de politiquería y de la Colombia olvidada. En uno de sus discursos más vehementes
y además señala que no reconoce enemigos dentro del Partido Liberal, en, en clara referencia a que sabe que los tiene, pero está dispuesto a olvidarlos para seguir adelante. En ese discurso potente, lleno de ardor y rabia, se le ve dolido, por el peso de las amenazas, y consciente de que es más odiado que amado, pero al mismo tiempo se siente más comprometido que nunca, y no fallará a sus propios ideales, a los que cree en él. Justo después de su discurso y de las aceptaciones de la consulta popular, las amenazas arrecian. Por ello, una petición de humor en medio de la certeza de perder la vida resulta peor que un chiste de mal gusto. Mira sus apuntes y descubre las palabras que ha esbozado para los medios aquella mañana. Una nueva frase suya es emitida por la radio. Estoy muy preocupado, pero no podemos abandonar ni calculicar. Yo sé que me tienes sentenciado, pero tenemos que seguirla en la lucha. En los noticieros radiales, en la media tarde, en su voz ya no suena intensa, sino consternada. Esto me duele, no por mí, sino por Colombia, porque demuestra que estamos cayendo en un estado de indiferencia, en el que las cosas pasan y nadie reflexiona, nadie se conmueve. Esto me duele, no por mí, sino por Colombia, porque demuestra que estamos cayendo en un estado de indiferencia, en el que las cosas pasan y nadie reflexiona, nadie se conmueve, nadie reacciona como es debido. También la pregunta por el resultado de partido de la Selección Colombia, que juega su partido de las eliminatorias contra Ecuador 2 días más adelante, y Luis Carlos pronostica sin dudarlo el marcador de 2-0. 2 goles de Arnold y Guarín le darán la razón en el primer paso de la selección al Mundial de Italia de 90. Si piensas, él está en todas partes. Ha llegado a ser vocero y emblema, a tener voz, a ser omnipresente a través de sus mensajes. Pues lo escuchan realmente, lo oirán si desaparece. ¿Qué queda qué queda si muere? Aparte de las imágenes y de sus textos borroneados. Baja el volumen de la radio y remata las ideas para que Lucy pueda enviar el fax al espectador a tiempo antes del cierre. Quiere descansar de un rato con Gloria, pero las preguntas silenciosas no dejan de acosarlo. Recuerda una frase del presidente asesinado Rafael Uribe Uribe, que le produce escalofríos mientras toma el ascensor para llegar al penthouse. Esta vez no sube por las escaleras, una costumbre que había adquirido para mantenerse en forma y seguir presumiendo su buen estado físico. En Colombia está todo por hacer. El mundo va a nado más aprisa que nunca y se ha transformado mientras nosotros hemos permanecido estacionarios o lo que es peor, hemos desanado gran techo del camino. Casi 80 años atrás, esa frase le resultaba clarividamente. Lo presiente entonces. Su nueva constitución no verá la luz. El poder del narcotráfico de los poderosos la frenan una vez más, y quizás él mismo nunca será presidente. Si muere, despertará la gente y habrá un cambio. Llega al sexto piso pensando en aquello, aunque ha aceptado inmolarse si en el caso no quiere morir y dejar su país a la deriva.
Su jefe de escoltas, Jacobo Torregosa, llega de repente a la oficina con los bríos de Potro desbocado para avisar que la seguridad está dispuesta en Soacha. Añade que la policía rodea las plazas, que el DAS ha dispuesto la máxima seguridad y que hay gente civil dentro de las manifestaciones. Lucy llama a Luis Carlos y lo hace saber. Si es así, entonces, ¿por qué duda? Se pregunta Luis Carlos. Sin embargo, por seguridad, porque tiene el pecho atensado por el miedo, siente que no puede irse a la plaza sin el chaleco antibalas. Capítulo 7. Apenas sube su apartamento, piensa en la inutilidad de ponerse un chaleco antibalas. Será como usar un mosquitero ante una amenaza del tamaño de un jaguar. A pesar de ello, camina sin pausa hasta el closet, movido por el impulso de protegerse y por la curiosidad de contemplar los dos chalecos que mantienen guardados sin uso en el armario. Verlos allí le confiere una sensación de seguridad. Mientras cierra la puerta del armario, recuerda a Rodrigo Lara Bonilla, su amigo, el valiente fundador del nuevo liberalismo y ministro de Justicia. Nunca quiso usar el chaleco antibalas porque estaba convencido de que a la hora de matar, los asesinos disparan a la cabeza. 5 años y medio atrás, el 30 de abril de 1984, es asesinado desde una moto a quemarropas, con 3 tiros en la cabeza, 2 en el pecho y 1 en el cuello, y a las 7:15 de la noche estaba a punto de llegar a su casa en Bogotá, a la altura de la calle 127 con Avenida Boyacá. Tenía razón, piensa Luis Carlos, cuando la violencia es extrema, la bondad es un escudo vulnerable que dignifica la propia vida, pero alienta el mal. Los chalecos de nada sirven ante ello. A esa hora, el 18, en el que ya caen las sombras sobre los cerros orientales de Bogotá, recordar la muerte de Lara lo estremece con una contundencia que hace años no siente, y recuerda todo, desde la forma en que se entera de que 2 jóvenes en Medellín, Iván Darío Guisado y Brian de Jesús Velázquez, le disparan con una submetralladora impecable y agujeran su cuerpo y el metal del Mercedes-Benz blanco en el que se desplaza el amigo, hasta el hecho de que ese día Rodrigo Lara supiera por una llamada del alto mando que haría un atentado en su contra. Sigue de pie y en vez de sentarse se queda inmóvil frente al armario en otros lugares de su apartamento. Suenan los pasos de su esposa, de su empleada y de sus hijos, pero no los escucha. Sigue recordando a Lara Bonilla y sucesivas denuncias durante los 8 meses y 7 días de su mantado en que señala los vínculos de la mafia con la política y persigue con el cono a los narcotraficantes. Demasiados nombres y enlaces salen a la luz por sus revelaciones. Yo sé lo que me espera. Si debo pagar mi vida con ello, así sea, le dice a Luis Carlos la misma semana de su muerte. Su tono es tan o más aguerrido que el suyo, tan distintos ambos, tan diametralmente opuestos de carácter y tan similares en su intención final. Todo asesino es un cobarde, se dice mentalmente, y los cobardes han eliminado a los valientes en este país, no porque sean más fuertes, sino porque no se atreven a argumentar, y si lo matan a él y los pocos se quedan, se silenciará el país por décadas.
¿Lo conseguirá? ¿Lo conseguirá o se levantarán voces más aguerridas? Si la vida es, como dice Charlie, un aprendizaje y una permanente evolución, ¿en qué estado está el país? Protozo, primate neandertal. Acabé en páginas 129.